Estamos en Zamora, una ciudad que en un solo día te puede trasladar de la época medieval al modernismo. Vamos a recorrerla juntos. Comenzamos con el origen del nombre de la ciudad, del cual aún hoy en día se desconoce realmente de dónde proviene. Para algunos filólogos hay que remontarse a la época romana, cuando este enclave se conocía como Celum Duri, los ojos del Duero. Otros se decantan más por Semure, de origen visigodo, y hay un tercer grupo que opta por Acemur, oliva silvestre, o Samura, topónimos usados durante la dominación musulmana. Lo que sí es seguro es que a partir del siglo XI, tras ser reconstruida y repoblada, oficialmente pasó a denominarse Zamora. Hay un dicho famoso: no se ganó Zamora en una hora. Es que en 1072 los zamoranos lucharon fielmente por defender su ciudad, para que no cayeran en manos de Sancho II de Castilla. 7 meses duró el sitio antes de que el también conocido como Sancho el Bravo fuera asesinado por un noble caballero fiel a doña Urraca Fernández, hija del Fernando I, infante de León y heredera de Zamora. Zamora es la ciudad con mayor número de iglesias románicas del mundo y que mejor conservadas están. En total son 23 edificios construidos en ese estilo arquitectónico, por lo que es merecido que sea conocido como la ciudad de Románico. Tras visitar la Plaza Mayor, nos bajamos por la calle de Balboraz, una de las más antiguas y las más bonitas, no solamente de la ciudad, también del país. La calle Ramón Carrión nos lleva a la conocida plaza de Berriato, que tiene nombre del héroe lusitano que durante 8 años hizo la vida imposible a los romanos. Ahí vemos el palacio de los condes del Alba y Aliste, que alberga el parador del turismo de Zamora. Zamora está repleta de los museos que hay que visitar, de la Semana Santa, Museo Etnográfico de Castilla y León, Centro de Interpretación de las Ciudades Medievales y muchos otros. El Puente de Piedra es una de las postales de Zamora. Su construcción se inició a finales del siglo XII y es de estilo románico. Originalmente era conocido como Puente Nuevo de Zamora, ya que sustituía el viejo puente romano, Puente de Olivares, del que aún quedan algunos restos. Desde el año 2013 es peatonal. La Santa Iglesia Catedral de la Transfiguración del Salvador, consagrada en 1174, es uno de los iconos de la ciudad y uno de los monumentos más importantes del románico en Zamora, aunque muchos elementos añadidos a posteriori pertenecen a otros estilos. Es una de las catedrales más antiguas de Castilla y León y también una de las más pequeñas. Lo más característico de la catedral es el cimborrillo o cúpula de influencia bizantina, francesa y musulmana. En la parte exterior llama la atención la torre campanario del Salvador, de 45 metros, construida en el siglo XIII, en estilo románico, y que tuvo también una función defensiva. Lo que nos sorprendió en Zamora es la gran cantidad de nidos de cigüeñas que hay en el casco histórico. El crotoreo es el sonido más característico de las cigüeñas. Lo realizan para saludar a su pareja. Aquí decimos que están majando el agua. En la conocida como Casa de los Gigantes, al lado de la catedral, se encuentra el espacio museístico dedicado a Baltasar Lobo, el dibujante y escultor zamorano de mayor renombre en el siglo XX y con un lugar de honor entre los escultores contemporáneos europeos. Es posible disfrutar algunas de las obras del artista en diversos puntos de la ciudad. Castillo de Zamora fue construido bajo el reinado de Fernando I y desempeñó una función militar durante la Guerra de Sucesión Castellana tras la muerte de Enrique IV. Solo se conserva parte del foso, algún tramo de muralla, 3 pequeñas torres restauradas y las ruinas del patio de armas. Entre las muchas leyendas que rodean la historia de Zamora, hay una que asegura que el rey Fernando I de Castilla armó como caballero a Rodrigo Díaz de Vivar.
el famoso Cid Campeador, en la iglesia Santiago el Viejo de los Caballeros. Este pequeño templo, que forma parte del patrimonio románico de la ciudad, está relativamente cerca del castillo, en el barrio de Olivares, y también se le conoce como Santiago de las Heras. Hay que subir a la parte más alta del castillo para disfrutar de las vistas. Son impresionantes.